Suka kachun sapanka hojnekichis Jimena Kasankichis. Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos aquí para un nuevo video y aprender un poco más del quechua. ¿Cómo le está yendo en el aprendizaje del quechua? Repitan conmigo esto. Nokaxutimi. ¿Qué significaría? Mi nombre es. Entonces aumenten su nombre a esta frase. Nokaxutimi Rolison. Y ustedes ahora pongan Nokaxutimi Juan. Dina, no sé cuál será tu nombre. Entonces vas completando. Ahora, otra frase. Noka Cuscomanta Cani. Estoy diciendo, yo soy de Cusco. Ahora tú puedes decir Noka Lima Manta, Noka Ayacuchumanta, Noka Cajamarcamanta Cani. Sea cual sea tu ciudad, puedes simplemente aumentar el sufijo manta y decir que eres de ese lugar. Muy bien amigos, ahora sí empecemos nuestra clase. En esta clase vamos a aprender algunas preguntas muy usuales que siempre estamos utilizando. Preguntas que cada día utilizamos y es importante aprender. Entonces, vayamos a aprender cada una de estas preguntas. En esta clase vamos a aprender algunas preguntas o expresiones interrogativas. Tapuku rimaikuna. Para eso es importante conocer algunos. Entonces empecemos con la primera pregunta. Pi. En el quechua es pi, pero en el castellano sería quién. Cuando nos hacen esa pregunta simplemente podemos responder de 7 maneras porque son 7 pronombres personales. El primero sería noka, que significaría yo. Cuando dicen pi, puedes decir noka. Luego viene kan, que sería tú. Kan, que sería tú. Y luego viene pai, que vendría a ser él o ella. Simplemente tenemos estas 3 respuestas. Pero ahora se preguntarán, ¿a esto podemos aumentar? Claro. ¿Qué podemos aumentar? Los pronombres personales en plural. Por ejemplo, cuando nos preguntan pi, podemos decir no canchis o simplemente no kaiku. Luego, cuando nos preguntan pi, podemos decir can o simplemente cancuna. Y por último, cuando nos preguntan pi, podemos decir paikuna. Entonces, en absoluto se puede responder con los 7 pronombres personales. Ahora, tenemos algo más. ¿Se acuerdan del sufijo wan? Cuando aumentamos este pi, el sufijo wan, pi-wan, sería con quién. Escuchen bien. Pi-wan sería con quién. Y para eso vamos a plantear algunos ejemplos. Fíjense. Pi-wan kashan. Pi-wan kashan, que sería con quién está. Pi-wan kashan, con quién está. De igual manera aquí podemos responder así. Nokawan kashan. Nokawan kashan, que sería está conmigo. O simplemente podemos utilizar el otro pronombre. Nokanchiswan kashan. Está con nosotros. Nokanchiswan kashan. O simplemente no kaikuwan kashan. Está con nosotros. Entonces también podemos utilizar con esos pronombres. Luego podemos utilizar lo siguiente. Kanwan kashan. Está contigo. Kanwan kashan. O simplemente podemos utilizar de la siguiente manera. Kankunawan kashan. Kankunawan kashan. Está con ustedes. Y último sería paiwan kashan. Está con él o ella. Paiwan kashan. O simplemente podemos decir paikunawan kashan. Está con ellos o con ellas. Paikunawan kashan. Entonces, esta sería la manera de responder a cada una de estas preguntas. Ahora, aprendamos un poco más. Por ejemplo, aquí ya tenemos Piwan kashan. Y nos dice con quién está el perro. Simplemente vamos a completar este espacio en blanco que nos queda para completar. Y podemos tener algunas respuestas. Nokawan kashan
el perro está conmigo. Kanwan kashan, el perro está contigo. Y por último, paiwan kashan, el perro está con él o ella. Fíjense, si hablamos ya del perro, simplemente aquí tenemos que completar el sustantivo perro. ¿En quechua qué sería? Algo, ¿no es cierto? ¿Cómo completamos? De la siguiente manera. Algo piwan kashan. ¿El perro con quién está? Y la respuesta sería alcoca no kawan kashan. El perro está conmigo. O simplemente podemos decir alcoca no kaikuan kashan. Alcoca no kanchiswan kashan. Entonces de esas tres maneras podemos responder esta pregunta. Para la segunda también podemos responder alcoca kanwan kashan. Alcoca kanwan kashan. O simplemente alcoca kankunawan kashan. El perro está con ustedes. O simplemente el perro está contigo. Luego tenemos otro. Alcoca paiwan kashan. El perro está con él o ella. O podemos decir también alcoca paikunawan kashan. El perro está con ellos o ellas. Entonces, amigos, lo que nos queda simplemente es practicar con cada uno de los pronombres personales y siempre aumentando el sufijo wan para todos. Aumentamos siempre el sufijo wan. Y algo importante más, por ejemplo, podemos practicar con el sustantivo amachaj, que sería abogado. Takir, cantante. Yachachir, profesor. Alco, perro. Michi, que viene a ser el gato. Y también podemos utilizar algunos verbos. Llankan, trabaja. Purin, camina. Tusun, baila. Pawan, corre. Mijun, come. ¿Podemos utilizar estos verbos y estos sustantivos? Claro que sí. Para eso podemos recalcar que lo que estamos encerrando en un cuadro amarillo se pueden cambiar. Por eso nos dice, podemos cambiar el sujeto y los verbos que podemos observar en el cuadro amarillo. Se puede cambiar este grupo de sujetos o sustantivos con cada uno de esos, con amachas, con taquis, con yachaches, con algo, con michi. También el verbo kashan, que es el verbo estar, se puede cambiar con yankan, purin, tusun, pawan, mijun, con cualquiera de ellos. Y otros verbos o sustantivos que tú quieras utilizar. Veamos algo más de ejercicios. Por ejemplo, aquí tenemos piwan, yankan. Tenemos tres respuestas también, como estamos diciendo. Takirka, yankan. La cantante trabaja conmigo. Fíjense ya. Takirka, yankan. La cantante trabaja con él. Y por último, Takirka, purin. La cantante camina con el perro. Ahora se darán cuenta que aquí hemos cambiado el sujeto. Takir, piwan, yankan. En este caso aquí hemos cambiado las respuestas. No kawan, yankan. O simplemente esto podemos cambiar. No kanchiswan, yankan. No kaikuwan, yankan. Takirka no kawan, yankan. La cantante trabaja conmigo. Simplemente Takirka no kanchiswan, no kaikuwan, yankan. Luego podemos poner Takirka paiwan, yankan. Fíjense, Takirka paiwan, yankan. La cantante trabaja con él. O simplemente podemos decir Takirka paikunawan, yankan. La cantante trabaja con ellos o con ellas. Ahora tenemos otro. Aquí hemos cambiado la oración. Takirka purin. La cantante camina. ¿Con quién? Alcoa. Fíjense. La cantante camina con el perro. Alcoa purin. Y ahora también pueden cambiar o pueden conjugar con el sustantivo amachaj, takir, yachachej, alco, mich. Y también pueden combinar con el verbo yankan, purin, tusun, pawan, mijo. Con esos verbos podemos trabajar. Pero algo importante que queremos recalcar es lo siguiente. Este grupo de palabras que vendrían a ser los sustantivos podemos cambiar. ¿Ya? Este grupo de sustantivos podemos cambiar con otros sustantivos que estamos observando
aquí, pero siempre aumentando el sufijo wan. Y recuerden que el sufijo wan nos indica compañía. ¿Qué nos indica? Compañía. Y hemos llegado a la parte final de este video donde hemos aprendido algunas preguntas muy importantes. Entonces ahora simplemente les queda practicar un poco más para que quede en vuestra cabeza y que aprendan un poco más el quechua. No kawa kawa tupananchiskama.